En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 13, del verso 18 al 23. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce frutos. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 o 30 veces más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos y amigos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación de la palabra del Señor. Si usted es nuevo en nuestro canal, le damos la bienvenida. Sea bienvenido y juntos llevemos esta palabra, llevemos esta semilla, sembremos esta semilla a todas aquellas personas que lo necesitan. Esperemos que estemos dispuestos para poder meditar y compartir la palabra del Señor. Donde quiera que usted se encuentre, en su trabajo, en el campo, en su negocio, en la ciudad, donde quiera que usted esté, esperemos que usted esté con esa disposición para poder escuchar y meditar la palabra del Señor. Hay muchas formas de meditar el Evangelio. Hay muchas formas. Hoy el Evangelio nos habla del sembrador, de la semilla que cayó en el terreno. Hoy el Señor nos explica qué clase de tierra somos nosotros, cómo hemos recibido esa semilla, cómo hemos recibido la palabra de Dios. Por el momento, con alegría, pero no dura más, porque dejamos que el enemigo nuevamente nos la roba. El Señor hoy nos viene a decir que nosotros debemos de ser tierra buena, de poder producir frutos, de poder llevar esa palabra a todos aquellos que lo necesitan. Nos habla del sembrador. El sembrador es aquel que va sembrando la semilla. El sembrador es aquel que día a día va llevando esa semilla. Lo compara con una semilla, porque lo que el sembrador hace antes de sembrar la semilla, prepara la tierra, arregla el terreno para poder llevar esa semilla, espera las lluvias y cuando la tierra ya está mojada, va y siembra la semilla. Hay muchas clases de terreno, claro, hay una parte pedregal, hay una parte de espinos, hay una parte de camino y hay una parte de tierra buena. ¿En cuál de esas 4 partes usted se considera estar? ¿En cuál de esas 4 partes de terreno usted dice que está? Hoy el Evangelio nos dice, y por eso San Marcos capítulo 4, verso 13 nos lo explica. Dice San Marcos 4:13, Jesús les dijo, no entienden esta parábola. No entienden. Jesús dice que Él ha venido a enseñar, ha venido a dar a conocer el plan de salvación del reino de los cielos, para que nosotros hoy los que todavía estamos con vida, podemos prepararnos y así un día ser parte de esa mansión celestial. Hoy muchos han querido estar, muchos, pero esos muchos han partido ya a la presencia del Señor. Se nos han adelantado y todos los que nos hemos quedado, esperemos que podamos meditarlo, podamos recibir esa semilla. El Señor día a día va sembrando, el Señor día a día va regando esa semilla en todos los campos. Pero ¿qué pasa? Nosotros nunca hemos tomado esa palabra con deseos de querer aprender y de formar parte un día en esa mansión celestial.
Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo comprenderán las demás? ¿Cómo van a entender ustedes lo demás? Lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino, cuando se siembra, son aquellos que escuchan la palabra, pero en cuanto la recibe, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. ¿Cuál es el trabajo del diablo? ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Robarle la palabra. De una o de otra manera, Satanás trata de llevar esa palabra, esa semilla sembrada en usted. Y por eso no dura mucho tiempo. Cuando usted va y siembra la semilla en un terreno donde está el camino, ¿qué pasa? Dice que las aves se lo llevan. No tarda mucho tiempo dentro de usted, porque Satanás está velando, dice San Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es el trabajo de Satanás y se manifiesta en el terreno en 4 partes. 3 partes que tratan de ahogar y de matar la semilla, de robar la semilla. Esto dice, lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino, cuando se siembra, son aquellos que escuchan la palabra, pero en cuanto la reciben, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Otros reciben la palabra como un terreno lleno de piedras. ¿Cuáles son esas llenos de piedras? Es las situaciones por el cual nosotros estamos viviendo. Escuchen, apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría, pero no se arraigan en ellos y no duran más que una temporada. En cuanto sobrevienen algunas pruebas o persecuciones por causa de la palabra, al momento caen. ¿Por qué? ¿Por qué no se resisten las persecuciones? ¿Por qué no se resisten? Porque no tiene raíz. La palabra no tiene raíz en nosotros. Somos un terreno de piedra, pedregal, pedregoso, en donde no hay mucha tierra. Y a la hora que el sol sale, el sol lo que hace es calentarlo y se seca porque no tiene profundidad de tierra. Eso es la palabra. Cuando cae en nosotros y no la hemos meditado, no la hemos recibido con ese deseo, con ese amor, no lo hemos compartido en la familia, no tiene raíz. Y por eso cuando vienen las persecuciones, cuando vienen las situaciones de preocupaciones, todo eso es lo que hoy se vive en este mundo, ¿qué hace? Caer, se seca, porque no tiene raíz. Y eso dice, otros la reciben como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de esta vida, las promesas engañosas de la riqueza y las demás pasiones, y juntas ahogan la palabra que no da fruto. Son todos los vicios terrenales que tratan de ahogar la drogadicción, el alcoholismo, la fornicación, la prostitución, el adulterio, todas esas preocupaciones terrenales, el querer tener más día a día. Dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Pero muchas veces el hombre va atrás de ese interés. ¿Y qué hace la palabra? Es ahogarse. La palabra no puede tener vida porque todas esas preocupaciones, esos intereses, hay mucha gente que está sembrando la semilla. Pero ¿qué pasa? Tiene un interés personal, un interés terrenal, no un interés de la palabra. Y es por eso cuando pasa eso, la semilla se ahoga, no tiene vida, no puede producir, no puede crecer, porque puede más lo material que lo espiritual. Nos hace falta formaciones, nos hace falta preparaciones, y es lo que nosotros no queremos. Nosotros sí estamos formando, sí estamos capacitando, pero de un negocio, de un producto, de algo que se vende, de algo social o terrenal, pero no de la palabra. Hay mucha gente sembrando la semilla, hay mucha gente dando talleres, hay mucha gente dando información, pero de negocios, de dinero. ¿Y eso qué hace? Es ahogar la semilla, es no dejar crecer la semilla.
Y muchas veces decimos que somos cristianos, pero las preocupaciones de esta vida tratan de ahogar. No digo que el negocio no es bueno, sí, pero al Señor es el primer lugar. A Él hay que darle el primer lugar y luego lo que es el trabajo material, pero nosotros lo hacemos al contrario. Oiga, ¿qué dice? Para otros se ha sembrado en tierra buena, estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto, unos el 30 por uno, otros el 60 y otros el 100. Aquellos que reciben la palabra, aquellos que acogen la palabra, la meditan, la practican y perseveran en ellos, son aquellos hombres y mujeres que han invitado a muchos a la iglesia, que han llevado a muchas personas a la vida cristiana, a la preparación en los sacramentos. Son aquellos que empiezan a producir frutos. Fíjese muy bien. Y es por eso que la palabra del Señor hoy nos invita. Hoy San Juan 15:5 dice, San Juan capítulo 5 nos dice que el Padre es glorificado cuando nosotros hacemos las cosas bien. Y eso lo vemos en San Juan capítulo 15 en su verso 8. San Juan 15:8 nos dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser mis discípulos míos. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor si cumplen mis mandamientos, dice el Señor. Si producimos frutos abundantes, dice, si producimos fruto abundante, como lo dice San Juan 15:8, que el Padre es glorificado cuando nosotros producimos abundantes frutos. San Juan 15:8. San Juan 15:8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces, lo que hoy el Evangelio nos invita es a que nosotros llevemos la palabra del Señor, seamos sembradores, sembremos la palabra. Recordemos que dice San Marcos 4:13 dice que la semilla es la palabra de Dios. Por eso, fíjese bien, Jesús dice que nos habla en parábolas. Le hablaba en parábolas a los suyos, a los que estaban con él, a los que había elegido. Dice San Mateo 13, del capítulo 13, del verso 10, dice, los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús le respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen, pero no escuchan ni entienden. En ellos se verifica la profecía de Isaías. Por más que oigan, no entenderán, y por más que miren, no verán. Es el reclamo del Señor en la palabra de San Mateo capítulo 13, verso 14. San Mateo 13:14. En ellos se verifica la profecía de Isaías. Por más que oigan, no entenderán, y por más que miren, no verán. Este es un pueblo con conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados, no quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón, pero con eso habría conversión y yo los sanaría. El Señor lleva su palabra, la iglesia predica la palabra, el misionero va a la misión, pero muchos nos hacemos de oídos sordos.
Mirando no queremos creer, escuchando no queremos prepararnos. Eso es lamentable lo que hoy en el mundo sucede. No nos queremos formar ni dejamos que otros se formen. No nos queremos preparar ni queremos dejar que los demás se formen. Por eso el Señor dice, en ellos se verifica la profecía. Por más que oigan, no entenderán. Entonces, por eso la palabra del Señor nos habla en parábolas, para que viendo vean y oyendo entendamos. El Señor Jesús ha venido a sembrar su palabra, a dejar su palabra, y nosotros somos el terreno. Por eso nosotros debemos de escuchar, meditar la palabra del Señor para luego prepararnos. Por eso dice San Lucas capítulo 8 en su verso 15. San Lucas 8:15 dice, San Lucas capítulo 8, verso 15, y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y perseveran y dan fruto. Si usted ha recibido la palabra, usted ha recibido la semilla, lo que nos queda es dar fruto. Lo que nos queda es llevar la palabra, predicar la palabra, enseñar la doctrina de Jesucristo. Recordemos que la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted está sembrando? ¿Qué es lo que usted está sembrando hoy en su familia? ¿La palabra de Dios? ¿O está sembrando otras enseñanzas? ¿Está sembrando cursos sociales? ¿Qué es lo que hoy usted está sembrando? Lo que usted hoy siembra es lo que usted va a cosechar. Si usted lleva la semilla de Dios, la palabra de Dios, usted va a cosechar hombres preparados desde la niñez. Es lo que quiere el Señor. Y por eso el Señor en San Mateo capítulo 7, en su verso 14, nos explica. Dice, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. El querer de Dios es de que nosotros edifiquemos nuestra casa sobre la roca, que nos preparemos en Cristo Jesús a través de los sacramentos, estudiando su palabra para poder conocer su doctrina. Ese es un hombre sabio y prudente que sabe edificar su casa. ¿Por qué? Dice que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Pase lo que pase en la vida, si usted está viviendo la vida que Dios dice, que Dios pide, pase lo que pase, si usted está practicando usted la palabra y está sembrando la palabra, dice que pase lo que pase, su casa estará firmes, su fe estará firmes en el Señor. Oiga qué dice el verso 26, pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Eso pasa cuando nosotros viendo no vemos y oyendo no escuchamos. Nos parecemos a aquel tonto que fue y construyó su casa sobre la arena. Cuando vinieron las persecuciones, dieron contra esa casa cayó y todo fue un gran desastre. Dígame si eso no es lo que pasa en la vida hoy de los cristianos. Cristianos que no leen, cristianos que no se preparan, cristianos que no tienen formación. ¿Qué pasa al final? Está construyendo sobre arena y al final vienen las persecuciones, los problemas, vienen todas las clases de enfermedades en la vida. Se destruye, se cae, esa fe se viene para abajo
y se vuelve un gran desastre. Hoy la palabra del Señor nos invita a ser como el hombre sabio y prudente para edificar la casa sobre la roca. Para edificar la casa sobre la roca. Y por eso Pablo, en segunda de Timoteo, en su capítulo 4, Pablo nos viene a enseñar qué debemos hacer nosotros para preparar nuestra vida. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice, ¿qué debemos nosotros hacer? Segunda de Timoteo 4:1 dice, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar. Y te digo, predica la palabra. Tenemos que llevar esa semilla, tenemos que ir a predicar, a sembrar esa semilla. La semilla es la palabra de Dios. ¿Usted ya lo está haciendo en su casa? Si usted ha sido un terreno bueno, usted ha recibido esa semilla y hoy le toca producir frutos. No nada más de recibirlo, es de producir, de darla a conocer. Entonces dice San Pablo, en San Pablo nos dice, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando siempre con paciencia y dejando una enseñanza, pues llegará un día en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones. Ese es el querer de Pablo, la preocupación de Pablo, que habrán hombres, dice, mire, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Cada uno buscará a sus maestros según sus deseos. Se no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Eso es lo que hoy el mundo hace. Eso es lo que hoy la familia va a vivir. Nuestra familia se va a convertir en eso si nosotros no sembramos la palabra, si nosotros no nos preparamos, si nosotros no nos formamos. Eso es lo que hoy el Señor nos dice en su palabra. Hoy el Señor pide que haya hombres y mujeres. Jesús dice, la mies es mucho, los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a su campo a recoger su cosecha. Hay mucho trabajo en la familia, hay mucho trabajo para evangelizar, para predicar, para enseñar los sacramentos. ¿Por qué están los sacramentos? ¿Por qué Cristo dejó los sacramentos? Que son como canales por el cual recibimos la bendición de Dios. Esos son los sacramentos, son canales por el cual Dios nos derrama su gracia santificante. Y es lo que nosotros hoy estamos despreciando, es lo que hoy nosotros no queremos. Estamos viendo y oyendo y aún así no queremos hacer. Somos como aquel hombre tonto que construyó su casa sobre la arena. Estamos perdiendo el tiempo y estamos perdiendo la vida. Si estamos construyendo sobre la arena, no solo estamos perdiendo el tiempo, sino que estamos perdiendo nuestra vida y estamos perdiendo a nuestra familia. Porque la arena no tiene fundamentos para que se sostenga esa casa. En cambio, el sabio y prudente es aquel que construye su casa sobre la roca. Y venga lo que venga, no podrá botar a esa casa porque está sobre la roca, está cimentada, está fundada sobre la roca, sus bases están fuertes y resistirá todo lo que venga. Qué alegría, qué gozo para nosotros como cristianos de poder entender la palabra del Señor y poder vivirla, poder practicarla. Es una alegría inmensa. El Señor ha dejado su palabra y Él dice que es un proceso, es una lucha, pero el Señor dice en el Apocalipsis, dice, al vencedor lo sentaré en mi trono como yo fui sentado después de haber vencido. Entonces la invitación que hoy el Señor nos hace es de que nosotros nos acerquemos y pongamos en práctica lo que hoy nos dice el Evangelio.
El Evangelio de hoy nos dice que escuchemos ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza en su corazón, en su mente, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. Lo arrebata, Satanás se lo lleva porque no está cimentado sobre la roca, no está fuerte. Por eso dice el Señor, crean en el Evangelio San Mateo 21. San Mateo 21 dice 31 al 32. San Mateo 21, 31 al 32 dice la palabra del Señor. Mire, ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que debía, lo que quería el Padre? Ellos contestaron el primero. Entonces Jesús le dijo, en verdad se lo digo, nos está hablando de aquellos dos hijos, la parábola de los dos hijos, cuando el primero dijo, sí voy y no fue, y el segundo dijo, no voy y al final sí fue. Entonces por eso dice, ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el Padre? Ellos contestaron, el primero. Entonces Jesús le dijo, en verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes, porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron. Vino Juan el Bautista a preparar el camino, a anunciar la palabra, la buena nueva de salvación. Arrepiéntanse y conviértanse, crean en la buena nueva, dice Juan el Bautista, a enderezar esos caminos, a rellenar esos hoyos. Todas las quebradas, dice, serán enderezadas. Esa voz que grita en el desierto. Escuchen la palabra del Señor, preparen el camino del Señor. Juan el Bautista vino y aún así no se le aceptó. Aún así no creyeron en él. Por eso el Señor dice que los publicanos y las prostitutas van delante de nosotros al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nosotros por más que escuchamos no entendemos y por más que miramos no vemos. Entonces por eso es que el Señor hoy nos dice, nos explica y esperemos que seamos como dice el verso 23, Mateo 13, 23, la semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 y 30 veces más. El Señor dice que el que tiene se le dará. Por eso habla en parábolas que el que tiene se le dará y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Prepararnos, enseñar a nuestros hijos, preparar a nuestra familia, que la palabra sea esa luz en medio de las tinieblas, en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas, que sea la palabra esa luz, que usted sea esa sal del mundo a la hora de sazonar y de darle sabor a las familias, a todos aquellos que viven en problemas, en vicios, en drogadicciones, que seamos sal del mundo, sal de la tierra y luz del mundo. Es el querer de Dios. Él quiere que todos nos salvemos y que nadie se pierda. Por esa razón el Señor ha dejado su palabra. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y nos protege. Esperemos que hayamos entendido este mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Esperando que podamos entender y que ustedes puedan sacar sus conclusiones y que ustedes puedan meditarlo de otra manera, ustedes lo harán. Y que Dios Padre Todopoderoso nos guarde, nos protege y nos bendiga siempre. Y que Dios les concede todo según su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.